Primero vamos a hablar de Marruecos. Bien, ustedes saben que se está construyendo el Nador Westmed, que es un puerto que está gestionando Marruecos y lleva años en construcción. Se quieren posicionar como el nuevo centro logístico de mercancías para que todos los buques pues, que tienen algún tipo de material pasen por ahí. Pues bien, y esto va a ser un problema para toda Andalucía porque los diferentes puertos españoles van a tener un problema a la hora de competir con ellos. La primera fase tiene prevista que termine en el 2026, inicios del 2027. Entonces Marruecos ahí contará con una segunda plataforma de escala internacional para el transbordo de estas mercancías, con una capacidad inicial para mover 3,5 millones de contenedores anuales, que se va a ampliar hasta 5,5 millones. Esta cifra que les acabo de decir supone igualar más o menos lo que tiene el puerto de Algeciras anualmente. Pero claro, el problema de España es que sí que tiene que cumplir la normativa europea en cuanto a la emisión de diferentes gases, y Europa sí que les tiene bastantes apretados a los puertos españoles para que cierto tipo de mercancías no puedan pasar, depende de la distancia de los propios buques, pues esa distancia que recorren, si es muy larga, muchos lo que hacen ahora es parar en Tánger, porque acortan la distancia y de ahí vuelven a diferentes puntos de Europa para así que no cuente todo el tipo de emisiones. Pues bien, este Nador Westmed, este puerto que se está construyendo, a lo mejor ustedes se sorprenden, o a lo mejor no, tiene dinero de la propia Unión Europea. Es decir, la Unión Europea, aquí a España, en los puertos españoles, les obliga a llegar a unas tasas de emisiones, pero en cambio da 200 millones de euros en una partida para que este puerto de Marruecos, que para nada va a beneficiar a la propia comercio español, pues les da este tipo de partidas. La inversión total del puerto son 730 millones de euros y de esa cantidad más de 300 proceden de instituciones comunitarias. Entre ellas, la que más ha dado dinero es el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, porque solo en marzo de este año, a lo mejor ustedes se acordarán, hubo un crédito de 110 millones de euros y hay que sumar otros dos préstamos aprobados tanto en 2015, porque el proyecto tiene varios años, y 2022, por un total cercano a los 200 millones. Claro, estamos hablando de cómo está el puerto español, en este caso el de Algeciras, la capacidad anual en el transporte de mercancías y las paradas obligatorias para no hacer frente a los pagos de las tasas de la Unión Europea, y aún así Europa beneficia a Marruecos para la creación de este tipo de puertos. Empezamos bien el verano. Chocan las cifras, ¿eh? En cuanto 600 millones de euros en 730 en total. En España no construyes tú ni un puerto ni la carretera que te acerca. Con lo cual, pues ya tenemos otro problema. Supongo que ahí van a ir a trabajar si no son los que hicieron las pirámides de Egipto, ¿no? Y hablando de carreteras, látigos por detrás. Las imágenes que hemos visto al principio, esa es una carretera que va a conectar las distintas ciudades hasta el propio puerto, que no solo es la infraestructura en sí del propio puerto, sino todo lo que conlleva alrededor, que al final es beneficio para Marruecos y va en contra España, suelo europeo, de todo el comercio. Ya, pero eso es normal habitualmente. Por cierto, Algeciras ya sufrió un problema hace 15 días, porque Estados Unidos le ha cambiado no sé qué, con lo cual containers americanos me parece que no van a haber ninguno, ¿no? Bueno, la única esperanza es que al estar en África, es decir, se oriente más hacia el continente africano, porque si luego tienes que pasarlo, no es el estrecho, porque tienes que pasarlo, ya estamos hablando por la parte de Melilla, por la parte donde está Nador, es una distancia más importante. Pero sí es cierto que si yo vengo de la costa este americana, evidentemente si antes podía parar en Algeciras para reparación, mantenimiento, dejar algo no, voy a parar porque tendré unas tarifas, que será la segunda parte, mucho más competitivas. Ya hay el follón del bunkering de ¿cómo se llama esto? El bunkering es cuando le ponen combustible en alta mar, ¿no? Que todo el tema de Gibraltar y el norte de Marruecos le ha pegado un hachazo brutal a lo que era Algeciras, pues otra más, ¿no? Se supone que ahí van a parar todos los barcos que vienen a Europa y que entran por el Mediterráneo. Claro, pero que no necesariamente vayan a descargar, porque puede ser para África, que van al fondo del Mediterráneo y dicen, por cierto, me va a ser más barato parar aquí que en Algeciras. Por cierto, la inversión simplemente del aeropuerto de Barcelona, de la ampliación del aeropuerto del Prat, de la ampliación, son 3.000 millones de euros. Pues fíjate. ¿Con ábalos o sin ábalos? Alejandra. Lo digo para comparar, ¿eh? O sea, es imposible en España o en Europa
hacer un puerto de ese calibre con 600 millones de euros. Muchísimo más. Ponle un cero y multiplica por 2. Totalmente. Asistimos a una Europa residual totalmente y completamente incoherente en el ámbito legislativo, porque lo podemos llevar ahora a infraestructuras, pero lo vemos claramente, lo habéis comentado a lo largo del programa, en el campo, ¿no? Y premiamos o asfixiamos, mejor dicho, a la economía interna, y luego, sin embargo, en materia de importación, pues tenemos una política completamente laxa que favorece el partido, ¿no? Porque parece que entonces cuando jugamos el partido global no estamos jugando con las mismas reglas, y por tanto el economista más liberal, ¿no?, estaría defendiendo una competencia no desleal. Independientemente de esto, pues volvemos a lo mismo. Europa es que no se entera. O sea, la partida no está... Bueno, el otro día lo vimos, además, la imagen que dieron, ¿no?, los 7 mandatarios de entre la UE y la OTAN, que viajaban inmediatamente todos, incluidos el británico, ¿no?, que ni siquiera están ya en la Unión Europea, pero que no hay Estado de Derecho sin una economía competitiva, y que no hay una Europa que tendría que estar traccionando innovación, que tendría que ser un referente, y que tendríamos que estar a la cabeza del desarrollo de la economía y de todo lo que se está cociendo hoy en día, y que relativamente, como sigamos así, comenzaremos a ser la sucursal de Washington y de Pekín, y que esto al final tiene una consecuencia directa, que significa las miles y cientos de familias que viven en el campo de Gibraltar, porque, bueno, lo comentaba también a Josep, con lo que ha pasado ahora con Maersk, con la empresa danesa, y la nueva orden, ¿no?, de Trump, ya no de parar en el puerto de Algeciras. Además que va a estar situado simplemente a 50 kilómetros de Melilla. Entonces, con todo lo que ello va a suponer, el desvío de los diferentes buques, de las mercancías, los que van a parar y los que no, que va a tener un impacto real en el propio comercio. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos Voy a traes recoger por el ahí? testigo de Alejandra, porque ha dicho que la incoherencia, ¿no? Pues vamos a hablar de la propia. La valoración de la emergencia nacional corresponde al gobierno de la nación, y en este caso tenía que haber declarado la emergencia nacional, porque es un problema que afecta a varias comunidades autónomas. A ver, maestre, que tú cabeceabas con el asunto de la comparación con países que no tienen comunidades autónomas, ¿no? Claro, hombre, está muy bien, ¿no? Puedes decir, Marruecos, emergencia nacional. Pues, hombre, pues bien, ¿no? No conozco el sistema competencial en comunidades autónomas marroquíes. ¿Cuáles las capacidades que tengan las Pero con lo que te gusta leer, no me puedo creer que no conozcas el sistema de las comunidades autónomas marroquíes. Sí, ¿No lo has lo leído? conozco, Sí. En el boletín oficial del Estado de Marruecos. Claro, y te lo voy a pasar luego. El sistema competencial, ¿a que sí? También, sí, ¿eh? Es muy divertido. El sistema competencial. Divertidísimo. Y el turco, que le ha puesto de ejemplo también. El turco. Claro, es que con estos argumentos, pues obviamente, claro, es que cuando acaba de decir, pues es que yo creo que el plan es tomar a la gente por tonta. Pero claro, si tú comparas Turquía o Marruecos y dices emergencia nacional en Turquía y lo comparas con el sistema español o en Portugal, el sistema de Portugal no tiene nada que ver con el sistema español. Una emergencia nacional es una emergencia nacional. Pero que tú acabas de poner estos países para darte fuerza al argumento. España es una nación, Marruecos es una nación. Acabas de poner Corea del Norte es una nación, una emergencia nacional corresponde a la nación, Antonio. Acabas de poner ejemplos de países que no tienen nada que ver en el sistema, estructura orgánica, territorial con el nuestro. Entonces, ni falta que hace, que hace. Bueno, la nación es la nación y sus competencias son de la nación. Sí, está muy bien eso, pero es que España, según la Constitución, hay un sistema competencial y las comunidades autónomas tienen las suyas. Entonces, todo eso que me parece, que a vosotros la Constitución, sobre todo la parte esta que alaba a Felipe González, que os pone la Constitución, que os sale por el pecho. Y joder, cuando tocan las competencias de las comunidades autónomas, os olvidéis de ellas con tal de dar al que nos gusta, que es para Pedro Sánchez, con tal de darle, os olvidéis de las competencias autonómicas. Porque tú además estás hablando de extinción. Y es una opinión. ¿Sabes lo que es la extinción? ¿Sabes lo que es la extinción? Sí, apagar los fuegos. Eso es extinción, apagar los fuegos. Y hay otra cosa, la prevención. ¿Vale? ¿Sabes lo que es también, no? La prevención es evitar. Y la gestión forestal también sabes lo que es, lo has leído. Sí, perfectamente, evitar. Entonces, en evitar los fuegos, la competencia que es autonómica, si tú crees que hay una necesidad de declarar la emergencia nacional por lo que ha ocurrido, es una opinión completamente respetable, incluso que la podríamos compartir, pero no con esos argumentos tan chuscos, pero la podríamos compartir. Pero el problema es que lo que estamos hablando aquí es de competencia, no solo de apagar los incendios, sino que no se produzcan y que cuando se produzcan sean lo menos lesivo posible. Mira, vamos a hacer otra comparativa entre extinción y prevención. Apagar un incendio cuesta 19.000 euros por hectárea.
La prevención son 2.000 euros por hectárea. ¿Sabes cuánto gasta Castilla y León, que es competencia exclusiva en prevención? 15 euros por hectárea. 15 putos euros por hectárea. Eso es lo que gasta Castilla y León. Luego, después de esa responsabilidad, tú puedes coger y echarle la culpa a Pedro Sánchez porque no te cae bien. ¿Me parece bien? Pero el hecho, el número, es que Castilla y León, competente en prevención, gasta 15 euros por hectárea.